Muy bien, y ahora que ya sabemos recorrer un fichero de texto línea a línea o línea a línea también automáticamente, nos vamos a centrar en manejar el puntero. El puntero, como si fuera nuestro dedo que está señalando por dónde vamos leyendo, pues vamos a manejar este puntero. Vamos a cerrar el fichero, no sé si existirá, a lo mejor no existe. Bueno, pues lo he cerrado ahí, vamos a borrarlo también. ¿Vale? Y vamos a abrirlo de nuevo. Fichero, open, fichero.txt en modo lectura. Y vamos a manejar este puntero. Vamos a decirle al puntero que en lugar de indicar al principio, porque por defecto estamos al principio, vamos a apuntar, por ejemplo, al carácter número 10. Y eso lo vamos a hacer así. Fichero.seek con dos es. Y entre paréntesis le vamos a pasar, por ejemplo, un 10. De esta forma le vamos a indicar que el puntero ya no está al principio, sino que está en el carácter número 10. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué pasaría si hacemos un read? Fichero read. Pues que read devuelve todo el contenido del fichero, pero a partir de donde se encuentra el puntero. Como le hemos dicho que el puntero ya estaba en el carácter número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues empieza a partir del contexto de la primera línea, es decir, desde aquí. Ahora el puntero, como ya hemos leído todo el contenido, estará otra vez al final. Si intentáramos leer algo más, como veis no hay nada, estamos al final del fichero. Pero podemos volver a decir que se vaya al principio de nuevo. Fichero.seek y vete al carácter número 0 otra vez. Ahora sí volvemos a leer todo. Como lo hemos puesto al principio, volvemos a leer y ahora sí podemos leer todo el contenido. Pero esta peculiaridad de leer un número de caracteres o de posicionarse en un número de caracteres no es solamente del seek. También el propio read tiene esta funcionalidad. Vamos a volver a poner el puntero al principio. Seek 0. Imaginar que queremos leer únicamente 5 caracteres desde el principio. Pues vamos a poner un fichero read y entre paréntesis le vamos a pasar un 5. Y como veis, leemos 5 caracteres. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora el puntero estaría en la quinta posición, ¿no? Por tanto, si acabásemos de leer todo el fichero, fichero read, pues empezaríamos a partir del carácter 5. Un mini ejercicio interesante. Podemos saber la longitud de todo el texto y posicionarnos en medio y leer solamente la mitad del texto. Pues podemos. Vamos a posicionar el puntero al inicio. Y ahora vamos a leer todo el texto. Read. Ahora vamos a posicionar el puntero otra vez. Seek a la mitad de la longitud del texto. Perdón, tenía que dividir entre 2. Muy bien. Y ahora que estamos en el medio, vamos a leer el resto del fichero. Como veis, esto es la mitad del fichero hasta el final, desde aquí. Incluso podríamos manualmente ponernos, por ejemplo, al final de la primera línea. Podríamos leer la primera línea y situarnos al final de esta. Vamos a situarnos al principio del fichero, fichero seek 0, y vamos a hacer lo siguiente, fichero seek, y vamos a situarnos justo al final de la primera línea. ¿Cómo? Leyendo la longitud de la primera línea, read line. Ahí estamos al final de la primera línea. Si mostramos lo que queda de fichero, fichero read, como veis, ya no tenemos la primera línea. Muy bien, vamos a hacer el fichero
fichero close. Vamos a borrarlo para seguir trabajando algún ejemplo más. Y lo que os quiero mostrar es cómo solucionar un pequeño problema que tendríamos si quisiéramos abrir un fichero para empezar a escribir desde el principio. Es decir, sería como abrirlo en modo append y de luego hacer un seek, poner el puntero al principio, pero lo podemos hacer todo de golpe con un comando. Es decir, haciendo una lectura y escritura a la vez. ¿Cómo se hace eso? Imagina que queremos abrir este fichero que tenemos, que estamos trabajando todo el rato, pero para trabajar con él, para poder escribir desde la primera posición. Pues lo haríamos así, fichero txt, y en el modo abriremos en lectura y un más. Lectura más significa lectura y escritura. Se posicionará el puntero al principio del fichero y si escribimos algo, fichero write, escribimos por ejemplo assetfg o alguna cosa así, vamos a cerrarlo para que se vean los cambios y fijaros ahora qué ha pasado. Nos hemos cargado la primera línea. Lo hemos abierto en modo lectura con escritura, el puntero estaba al principio, hemos escrito unos caracteres y hemos machacado lo que ya teníamos. Por tanto, modo de lectura y escritura paralela con read más. Sería equivalente a hacer un append y poner el puntero al principio. Muy bien, vamos a cerrarlo, mejor dicho a borrarlo del fichero. Y lo último que os quiero mostrar es cómo modificar una línea en especial. Imaginad que queremos modificar de este fichero la tercera línea y poner otro contenido ahí. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues la lógica vendría a ser la siguiente. Abrimos el fichero, leemos todas las líneas y la guardamos en una variable, pero con el comando de readLines, que nos separa cada línea en una lista. Modificamos de esa lista la línea que queremos y luego volvemos a escribir el contenido en el fichero. Vamos a hacerlo. Fichero open, fichero.txt, en modo lectura más escritura para poder escribir encima. Vamos a leer todas las líneas, mejor, líneas, fichero, read lines. Y ahora vamos a modificar de estas líneas la tercera, que sería la del índice 2, 0, 1, 2. Y vamos a hacer lo siguiente. Líneas 2 igual esta línea la he modificado en memoria. Voy a poner un /n al final porque esta tenía un /n. Y ahora ya la tenemos actualizada, como vemos. Vamos a machacar todo el contenido de nuevo. Pero lo vamos a hacer primero poniendo el puntero al principio, fichero seek 0, porque recordad que lo teníamos al final después de leer todas las líneas. Y ahora vamos a hacer este comando, fichero write lines. Y este método nos permite pasarle una lista de líneas y él las escribirá dentro del fichero como si fueran todas seguidas. Por tanto, write lines, líneas, lo ponemos así, lo ejecutamos, vamos a cerrarlo y si consultamos el fichero, fijaros cómo la tercera línea dice, esta línea la he modificado en memoria. Por tanto, anotad el truco, abrid todo el contenido en modo de leer líneas, lo guardáis en una lista de líneas, modificáis la línea que queréis y volvéis a escribir todo el contenido encima. Bueno, y con esto ya hemos visto los ficheros de texto. Como podéis suponer, el inconveniente de este tipo de ficheros es que solo sirven para guardar texto plano. Y si quisiéramos guardar o almacenar estructuras de datos más complejas, como listas, o como diccionarios, o nuestros propios objetos, tendríamos que crear una implementación propia para transformar estos ficheros de texto a los objetos o colecciones que nosotros queramos, ¿no? La alternativa es utilizar ficheros binarios, pero como ya dije que no trataremos los ficheros binarios porque son bastante complejos,
lo que vamos a hacer es tratar una alternativa, que es el módulo Pickle, que nos presenta una forma excelente y muy fácil de guardar colecciones en ficheros binarios, pero nos abstrae ese proceso de escribir los datos binarios, es decir, él lo gestiona automáticamente. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima lección.